El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama El cuerpo habla. Y este tema se me hace un tema muy importante y sí me gustaría que estuvieran muy atentos, ya que este tema nos va a dar un entendimiento significativo a la importancia que hoy se le da a la manera en que se ve la enfermedad y podríamos decir a la manera en que se quisiera ver a la salud. Pero hoy por hoy hay más un enfoque en la enfermedad que en la salud. Bueno, el cuerpo habla. Primero tendríamos que entender que de alguna forma el ser humano tiene una idea o una representación física en la cual la densidad física le hace ver y pensar y creer que es lo único que tiene valor. O sea, hace que hoy por hoy cuando vemos la manera o la forma en que la mayor mm, manera o forma que las personas, no solo el sentido médico, sino también las personas ya están así, ven la salud, ven la enfermedad, más bien dicho, pues es más en lo físico, que generalmente cuando una condición emocional o mental no le toman tanta importancia a una relación o algún tipo de condición, o le dan una importancia, pero no significativamente viendo como una falta de salud, una falta de equilibrio o de armonía, sino hasta como parte de la vida, hasta como normal, como que así son las condiciones que nos toca vivir y no queda de otra. Y no es así. Es como si dijéramos que es normal vivir con un dolor intenso todo el día o todos los días en la boca del estómago y así es la vida. Es igual cuando una condición emocional o mental o de trabajo o la forma en que vives con ansiedad, con depresión, con una tensión constante fuera normal cuando no lo es. Vuelve lo mismo, tan no lo es que es como si fuese un dolor intenso en la boca del estómago que tuvieses que vivir con él todo el tiempo y todo el momento. No lo es ni una cosa ni otra, ni es una calidad de vida adecuada para nadie. Pero volviendo al tema de hoy, podríamos decir que así se reconoce principalmente la enfermedad, principalmente en un sentido físico, y es el mayor valor que en la actualidad se le llega a dar, porque entonces también nos dice que la perspectiva humana en la actualidad está muy relacionada principalmente a lo físico, porque es, como digo, lo que más alcanza a percibir. De hecho, lo físico o la mayor percepción física ni siquiera es con lo físico. Por ejemplo, la mayor percepción física tendría que ser con el tacto, ya que el tacto pues es la oportunidad que tenemos de sensar si algo es sólido o no lo es. Es como la situación de ser lo más tangible posible, aquello que puedo tocar, pero el valor principal no es lo que puedes tocar, sino lo que puedes ver. Dentro de los sentidos actuales, el principal sentido que el ser humano utiliza para vivir y experimentar la vida y darle un valor de tangibilidad o físico a las cosas es la vista, la forma que tiene de ver con sus ojos e interpretar lo que alcanza a ver como formas y ponerles ideas y conceptos y llegar a generar una idea de lo que está viviendo en su entorno o en algún contexto. De acuerdo a eso, entonces, la visión juega un papel muy significativo e importante. Lógicamente, aquellos que por alguna razón no tengan una visión clara o la hayan perdido, no la tengan de nacimiento, pues el cuerpo o compensa de alguna forma y da como importancia a otros sentidos. Generalmente es el auditivo y a través de la audición también se genera algo relativo como la visión. Sin embargo, cuando tú puedes ver o no has nacido viendo y puedes percibir el mundo con tus ojos, que es la mayoría de las personas que así viven o así experimentan esta vida, pues lógicamente el sentido principal que se utiliza para darle la tangibilidad es la vista, como digo. De acuerdo a ello, entonces, reconocemos aquello que vemos como lo más real, como la mayor verdad. O sea, hace que el cuerpo físico entonces es lo que toma una mayor dimensión, una mayor importancia, es lo que le damos un valor de realidad como si eso fuese realmente lo único que existe en nosotros. Y lo demás lo ponemos en forma secundaria o no tan importante. Y entonces empezamos a ver que si el cuerpo físico tiene un problema, estamos enfermos. Y es muy importante hacer algo para sanarnos o recuperar la salud, ya que el cuerpo está enfermo. Pero no nos damos cuenta que, como dije hoy, el tema se llama El cuerpo habla. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que una vez que que reconocemos que el cuerpo tiene alguna condición de desarmonía, desde un dolor, un malestar hasta una enfermedad importante,
una enfermedad degenerativa, una enfermedad crónica, pues lógicamente es porque ya algo está mal. Sí podemos reconocer que la persona tiene un problema, una enfermedad, como digo, desde un pequeño dolor hasta una condición significativa, donde puede ser un problema pequeño o grande, pero el cuerpo está avisando que algo no está bien. Con todo esto, podríamos pensar entonces como actualmente se ve. ¿Por qué la persona tiene ese dolor, ese malestar? ¿Por qué la persona tiene ese tumor, esa condición, esa situación? Y empezar a tratar de encontrar lo que podría justificar esa situación. Y los doctores son muy buenos en eso. Empiezan a ver la sintomatología, las condiciones que, o las partes del cuerpo, órganos o tejidos que pues están involucrados de acuerdo a la sintomatología que la persona tiene y empiezan a ver si alguno de los tejidos, órganos o sistemas están degradados, tienen mal funcionamiento, a lo mejor de alguna forma están colapsados y empiezan a tratar de encontrar el por qué alguien tiene alguna condición. Donde muchas condiciones actuales de enfermedad, los doctores o la ciencia actual todavía no encuentra esos porqués. Algunos sí, algunos no, y algunos sí de acuerdo a la perspectiva que tienen de ello. De hecho, muchas personas piensan que el dolor, por ejemplo, es malo porque duele. Sin embargo, hay personas que están enfermas de no tener dolor, por ejemplo, no tienen una sensación de dolor. Sus nervios están como dormidos y no sienten lo que una persona sentiría si le pasa algo. ¿Y qué creen que pasa? Esa persona más fácilmente puede perder una mano, pues esa persona puede dañarse significativamente y desangrarse y ni siquiera darse cuenta, ya que el dolor, lejos de ser una enfermedad, es un estado de alerta del cuerpo que nos hace ver que algo no está bien y que tenemos que tomar atención para corregir significativamente aquello que no está bien. Entonces el dolor es un gran aliado de nosotros. El dolor es parte de nuestro sistema inmunológico. O se hace que nos hace ver y poner atención en alguna condición de un hábito, de una situación, de simplemente pues, que ponemos nuestro cuerpo, nuestras manos en algún lugar que nos está dañando para inmediatamente retirarlo, cambiar la situación o hacer algo que no sea conveniente, quitarlo y sacarlo de nuestra vida por completo. Cosa que el ser humano con su voluntad ni siquiera hace. Por ejemplo, los que fuman, inmediatamente cuando alguien fuma, en principio el cuerpo te hace toser, te hace estornudar, te hace sentir hasta el sabor que no es algo agradable. O se hace que son respuestas del sistema inmunológico inmediatamente a decirte eso te daña, eso es veneno. Pero la gente con su voluntad y su conciencia compleja, hasta eso se acostumbra. Como ve que los demás lo hacen, ¿por qué no lo va a hacer él? Y empieza a tomar esas condiciones como normales o regulares y lo empieza a hacer y brinca con su voluntad las situaciones al punto que luego hasta le sabe bien supuestamente y lo hace sentir hasta muy agradable cuando no es así en realidad, lo está intoxicando totalmente. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con otras condiciones que la gente ve como normales o buenas, hasta con el azúcar o comidas que totalmente causan daño significativo al ser tan procesadas. Pero el ser humano pasa por alto lo que el cuerpo habla y dice cuando a través del dolor, a través de algunas condiciones que pensamos que son parte de una enfermedad, cuando realmente es un estado de alerta del cuerpo, pasamos por alto significativamente. Entonces, como vamos viendo, el cuerpo habla a través del dolor. El dolor es un gran aliado de nosotros que nos hace ver y poner atención adecuada en aquello que tenemos que cambiar, modificar o arreglar. Inmediatamente cuando tienes un dolor, retiras rápidamente la mano, si el dolor es en la mano, y lo quitas casi inmediatamente, bajando, eliminando el mayor daño posible, porque a lo mejor te estabas quemando o estabas teniendo una herida punzante con algo. Inmediatamente esa reacción hace que te dañes mucho menos que lo que te hubieras dañado si no hubieras sentido el dolor. Y así, el cuerpo habla no solo a través del dolor, a través de ciertas condiciones también. Y principalmente tenemos que entender que para cuando en el cuerpo alguien tiene algún tipo de enfermedad, es que el cuerpo habla y que si no lo oyes, el cuerpo empieza a levantar la voz y te empieza a decir con una voz más contundente y más fuerte que algo no está bien, hasta el punto que el cuerpo grita. Y para cuando el cuerpo está gritando es porque definitivamente no lo escuchaste en su tiempo
y el grito del cuerpo puede ser una condición muy difícil. Ya, por ejemplo, una condición crónica, degenerativa, una condición, por ejemplo, hasta una necrosis, a lo mejor, por ejemplo, una infección al punto donde pues un órgano esté tan infectado o tan dañado que no pueda recuperarse. Y así. Pero el problema fue que aunque el cuerpo habló, que el cuerpo levantó la voz y hasta gritó, tú no hiciste caso. Entonces, las enfermedades no empiezan en el cuerpo físico. Las enfermedades del cuerpo físico son un reflejo de las condiciones o situaciones de tu necesidad de acuerdo a muchas cosas, a llamar la atención, a sentirte culpable, a autocastigarte, a simplemente pensar que la enfermedad es normal y que es parte de la vida, y muchas situaciones en ese sentido distintas y diferentes que en este tema no voy a profundizar. Pero sí, el cuerpo en sí físicamente, por físicamente, no se enferma, no está separado de todo lo demás. Y es lo que no llegamos a entender por la perspectiva física que tenemos de las cosas. Para cuando físicamente ya existe un problema, es porque nuestros hábitos, nuestras ideas, perspectivas, ya iban en un sentido de enfermedad. O sea, hace que nosotros en nuestro comportamiento, en nuestro estilo, forma de vida, en la perspectiva, como digo y repito, ya había una necesidad que nos estaba llevando a perder el equilibrio, a perder la armonía, que se representa muchas veces en las ideas, en las cosas que elegimos, en las emociones, porque también, ya cuando una emoción no es conveniente, no es que la emoción enferme, es que la emoción ya es parte de la manifestación de una desarmonía que podríamos ver como parte de una enfermedad, que si esa emoción sigue y continúa, es que la desarmonía la sigue alimentando al punto que se va a manifestar incluso físicamente. Entonces son diferentes estadios de la manifestación de una condición que podríamos llamar desarmónica o enfermedad al final del día. Entonces, la raíz de todas las enfermedades va en un sentido del estado vibratorio realmente más profundo, de una vibración, de una idea, de un comportamiento, de una condición mental, de una condición emocional, hasta desarrollarse en una condición física. Hay enfermedades o situaciones que no llegan a ser físicas, solo se quedan en la emoción, o solo se quedan en la mente o en el comportamiento, pero muchas sí llegan a ser físicas. ¿Por qué no llegan a ser físicas? Bueno, porque no tienen la intensidad o la fuerza para llegar a ser físicas, o el cuerpo no tiene la representación física de ese tipo de condición. Pero cuando llegan a ser físicas, primero el cuerpo habla y te dice que algo está mal a través de un dolor, a través de un sabor, a través de un olor, a través de ciertas condiciones. Por ejemplo, todo aquello que huele mal para que no te lo comas. Todo aquello que sabe mal para que no te lo comas. Todo aquello que duele es para que veas por qué estás haciendo un hábito o una condición que es incorrecta o que estás en peligro. Y así, como digo y repito una y otra vez para ser reiterativo y poderme dar a explicar profundamente. Con todo esto, si incluso en vez de solo escuchar el cuerpo físico, darle tanta importancia al cuerpo físico, fuéramos conscientes del proceso de cómo hasta el cuerpo físico llega a manifestarse una enfermedad y viéramos que está en el comportamiento, en las ideas, en la perspectiva de la vida y cambiáramos desde ahí primero, pues no tendríamos que llegar a tener una enfermedad física. Ahora, si no lo vemos desde ahí y podemos ver que nuestras ideas no son las más correctas y tenemos ideas de juicios, de inseguridad, ideas de carencia, pues entonces ahí también tendríamos que, si lo viéramos desde ahí, cambiarlas y evitamos muchas enfermedades físicas. Si ya lo viéramos en el comportamiento, vimos que nuestro comportamiento genera fricciones y condiciones no convenientes con todos los demás en nuestro entorno, y supiéramos que de ahí ya vamos mal y que puede desarrollarse una condición física no conveniente, desde ahí lo podríamos frenar. Si viéramos que nuestras emociones no son las mejores y las emociones son miedos, ansiedades y condiciones negativas, hasta el odio, la venganza muchas veces, pues definitivamente la tristeza, una tristeza profunda, podríamos cambiarlo desde ahí y no se desarrollaría físicamente una enfermedad. Pero no vamos escuchando nada de eso porque no le damos el valor. Pensamos incluso que ni siquiera tienen una relación directa todas las condiciones con lo físico, cuando la tiene totalmente directa. Pero bueno, no voy a pedir tanto.
vamos a pensar ya en el cuerpo físico como ustedes lo hacen. Entonces, si el cuerpo físico, tú te pasas todas lo demás cosas que debes de haber escuchado para cambiar tus hábitos, para cambiar tus ideas, tu comportamiento o aquella necesidad o situación que esté causando la raíz de la desarmonía que se puede manifestar en cualquier condición de tu vida, como digo, desde lo más sutil hasta lo más denso de tu cuerpo físico como una enfermedad o desarmonía, pues lógicamente entonces, al no escuchar nada de eso, al menos escucha lo que más le das valor, que es tu cuerpo físico. Por lo tanto, si tienes un dolor, no nada más que puedes tener, tienes una enfermedad, es que algo no está bien en tu comportamiento, en tus ideas, que tienes una necesidad, que ese dolor se sustenta porque alguna razón tienes para tenerlo o para que ese dolor esté presente. Si no le haces caso a ese dolor o tomas un medicamento para quitar el dolor solamente y no sigues escuchando el por qué y no cambias nada, pues ese dolor se va a convertir en otra condición, como digo, en una tumoración, en alguna degeneración importante de algún órgano, en un mal funcionamiento incluso metabólico, o sea, en todo el organismo, y puedes llegar a tener condiciones nada convenientes, donde al final del día te enfermaste o llegaste a ese punto porque no escuchas o no escuchabas cómo el cuerpo habla, o lo dabas por alto, o no lo tenías el entendimiento, o aunque lo llegaras a escuchar, no tenías el ímpetu, las ganas, el valor de cambiar aquello que causaba eso. O sea, hace que por alguna razón continuabas o continúas con las condiciones que siguen generando, sustentando y soportando aquella condición que te causa el dolor, la desarmonía en cualquier situación, al punto que entonces se va degenerando hasta una enfermedad significativa e importante. Cada vez más la gente tiene diabetes. Cada vez más la gente está perdiendo su capacidad de sus riñones. Cada vez más las salas de los lugares en los cuales te limpian la sangre pues están llenas. O sea, es increíble cómo no escuchamos que hoy por hoy la tristeza está presente en la mayoría de los corazones y las mentes de los seres humanos, que buscan a través de ciertas condiciones encontrar una felicidad que es falsa al final del día y que esa felicidad no llega porque no es la forma de encontrarla. Pero ese es solo un ejemplo de todas las condiciones que actualmente vive el ser humano. Y yo les voy a decir, como les he dicho otras veces, la mayoría de las condiciones que el ser humano hoy enfrenta tiene que ver con la toxicidad. Vive en un ambiente muy tóxico. No solo una toxicidad física que realmente existe. Lógicamente la comida es tóxica por tantas cosas que le ponen, el procesamiento que tiene. El aire está ya tóxico. La visión está tóxica, llena de imágenes artificiales y no tienes la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. El agua es tóxica porque está muerta y no tiene los minerales, las bacterias vivas que son parte natural y normal del ecosistema o el conjunto que tú necesitas para estar sano, sino en todos los sentidos. Las emociones son tóxicas, las relaciones son tóxicas, las condiciones de la tecnología actualmente te llenan de una toxicidad en vibraciones a tu alrededor que ni cuenta te das. O sea, el ambiente es tóxico en todos los sentidos. Por eso, la enfermedad principal a nivel mundial es el síndrome metabólico. O sea, hace que es una afectación completa en el organismo que se deriva de acuerdo a la sensibilidad o debilidad de cada quien en diferentes formas, en diabetes principalmente, y entre otras condiciones como un paro cardíaco, un paro fulminante, una embolia o cualquier otra situación. Entonces, como les digo, las salas donde te limpian la sangre, o sea, donde te hacen diálisis, cada vez están más llenas. Y la tendencia de que la gente tenga cada vez pues, más diabetes y pierdan sus capacidades, sus riñones y cosas así, es una tendencia que se exponencia cada año. Donde no tendría que ser así. La gente no tuviera que estar enfermos de eso o de nada de eso. Pero bueno, lo mismo, los hábitos alimenticios, la tristeza, las condiciones de impotencia, la ansiedad, la preocupación, pues genera que todo eso cada vez se exponencie y esté presente cada vez más en la vida y en la forma de que el ser humano
experimenta. Entonces, todo esto, si fuéramos más conscientes y escucháramos cómo el cuerpo habla, evitaríamos muchas cosas. Entonces, cada vez que tengas alguna condición así, pregúntate por qué o para qué. Pregúntate qué te está diciendo el cuerpo, cómo te está hablando el cuerpo. Ahora, el cuerpo habla a un punto que no voy a tocar o profundizar en el tema el día de hoy, pero simplemente como un ejemplo, que si tú tienes un dolor o una molestia en una parte del cuerpo u otra, te está explicando hasta casi puntualmente por qué o en qué dirección va la condición que lo causa. Por ejemplo, si tienes un problema en las piernas, definitivamente tiene que ver con tu futuro. ¿Cómo ves tu futuro? Totalmente. Si tienes un problema en la columna, tiene que ver totalmente en la estructura de tu vida. ¿Cómo soportas o sustentas la vida? Si tienes un problema en la cadera, tiene que ver totalmente en cómo procesas el soporte de la vida. O sea, qué fortaleza tienes para el ímpetu de vivir. Si es un problema en los riñones, inmediatamente sabes que hay una tristeza importante y profunda, particular o general, pero la tristeza está presente. Si es un problema del corazón, sabes que la persona tiene preocupaciones significativas e importantes, que es aprensiva generalmente. Y así podemos ver cómo cada órgano, cada parte del cuerpo está relacionado directamente al comportamiento humano y es como si fuese mágico. Y tenemos toda esa información y sabemos cómo el cuerpo habla de una forma significativa al punto que cuando ayudamos a alguien y sabemos o nos dice la persona, nos platica las condiciones que vive, podemos entender claramente con qué está relacionado y cuál es la raíz o la fuente principal de las condiciones que vive o experimenta que se van desarrollando hasta el punto que nunca le hizo caso el cuerpo hasta que se degeneró físicamente. Y podemos entender entonces cómo poderle ayudar más claramente. Porque el cuerpo habla. Pero el cuerpo te habla primero a ti, pero tú no lo escuchas. Entonces, si el cuerpo te está hablando, aprende a escucharlo. Es más, ojalá no escuches el cuerpo físico. Ojalá escuches primero tu mente cuando tus condiciones son de queja, de carencia, porque desde ahí ya no va bien la cosa. O al menos el primer filtro más importante, que es más tangible y más fácil de poder darte cuenta, las emociones. Si tus emociones no son correctas y no te sientes bien, es que algo está mal. Y cambias todo lo posible por cambiar esas condiciones para que entonces no se degenere físicamente en algo. Porque lo más probable es que si sigues con esa condición, se va a degenerar físicamente en cierto momento, cuando ciertas condiciones se conjunten y entonces sea suficiente la inercia para que el cuerpo empiece a hablar. Y si no le haces caso al cuerpo, para que entonces el cuerpo empiece como digo, a levantar la voz. Y si no le haces caso al cuerpo, para que el cuerpo empiece a gritar hasta llegar incluso a que pierdas significativamente la salud o hasta la vida. Y muchos pueden decir, como quiera nos vamos a morir. De hecho, cuando dice a alguien, no fumes, el cigarro hace daño, no tomes, hace daño. Ay, como quiera todo el mundo se va a morir. Sí, vamos a pensar que sí, aunque yo enseño la vida eterna y enseño cómo tener acceso a la vida eterna, pero vamos a pensar como dice la gente, todo el mundo se va a morir. Sí, está bien, perfecto. ¿Y la calidad de vida dónde la dejan? Porque de aquí a que te mueras está bueno. ¿Y la calidad de vida que vives de aquí a que te mueras? ¿No afecta? ¿Las condiciones no convenientes no afectan la calidad de vida? Entonces una cosa es si te mueres o no te mueres, que será muy discutible para cada quien, pero yo creo que la calidad de vida es una calidad de vida digna para todos. Pero la persona que se debe permitir esa calidad de vida eres tú primero que nada. Si tú mismo te envenenas, ¿cómo le haces? Si tú mismo no eliges el mejor alimento, los mejores hábitos, el mejor comportamiento, las mejores ideas, el amor, las mejores emociones, el meditar, las introspecciones, la música correcta, la comunicación correcta, si tú mismo no eliges lo mejor para ti, ¿quién lo puede hacer? Eliges, desgraciadamente, inconscientemente, lo que piensan los demás o lo que los demás te hacen creer que debe de ser. Y ahí estás viendo una serie de Netflix todo el día, pensando que, ay, qué buena estuvo la serie. Y luego peor, te llevas la serie a cualquier reunión, no hablas de otra cosa más que de la serie esa. ¿Y dónde quedó tu vida? ¿Eres solo un expectativo de la vida? ¿Solo estás a la expectativa viendo una pantalla pensando que eso es la vida?
Digo, no tiene malo de ver una película, una serie de vez en cuando, como los he hecho 1000 veces, pero pasarte la vida haciendo eso, dándole el mayor valor principal a lo que tú comentas o convives con alguien, a cosas que ni siquiera son importantes o tienen sentido. ¿Dónde queda la vida entonces? ¿Dónde quedan tus ideas, tus anhelos, tu perspectiva? ¿Dónde quedan tus condiciones de compartir alguna habilidad, alguna condición de, no sé, musical, alguna condición a lo mejor verbal, alguna condición simplemente de estar presente y dar amor a los demás? Cada quien de acuerdo a su capacidad. ¿Dónde queda realmente la vida? Entonces, el cuerpo habla. ¿Tú lo escuchas? Ojalá lo escuches. Y si aprendes a escuchar el cuerpo, vete más arriba. Escucha tus emociones. Y si aprendes a escuchar las emociones, aprende a escuchar tus ideas, tu pensamiento. Y si aprendes a escuchar tus ideas, tu pensamiento, de una forma general y empieza a escuchar tu comportamiento, tus hábitos. Cambia lo que tengas que cambiar, porque te mereces lo mejor, la mayor calidad de vida mientras vivas. La vida es eterna, o se hace siempre. Bueno, más adelante hacemos un ejercicio con referencia a un bienestar total. Hacemos una introspección donde vamos a hacer que nuestro ser por completo esté en equilibrio y en armonía. Vamos a hacer este ejercicio entonces. Cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Y vamos a empezar con los ojos cerrados, haciendo un compromiso con nosotros mismos, diciendo: yo en este momento me comprometo a ser más consciente de mí mismo, más consciente de mi comportamiento, mis ideas, mis emociones, de todo lo que yo soy y represento. Y este compromiso también lo llevo a escucharme, a escuchar mi cuerpo físico a través de todas las alertas que tiene y cual yo pongo atención. Y así lo recuerdo, así lo vivo, lo experimento y lo hago. Si tengo un dolor, veo por qué o para qué y hago lo pertinente para cambiar la razón de ese dolor. Un mal sabor, un mal aroma, alguna condición que sé y entiendo que el cuerpo está hablando que algo no está bien. Pero no solo me quedo con lo del cuerpo, con las emociones. Si las emociones no son correctas o convenientes, también sé que algo debo cambiar, hacer o realizar para que la situación sea distinta y diferente. Con las ideas de queja principalmente, o de sentir victimez, o sentir que todo el mundo está en contra, o estar batallando, también hago todo porque eso también es una forma de escuchar que algo no está en armonía, que algo no está en la mejor condición. Por lo tanto, hago lo pertinente para cambiar aquella causa, aquella raíz o situación que está haciendo que esa condición prevalezca, esté presente o incluso llegue a estar cada vez más manifiesta físicamente. Por lo tanto, este compromiso lo hago en este momento para mi beneficio, para una mayor calidad de vida en todos los aspectos. Y empiezo a escuchar más claramente cada vez mi cuerpo, mis emociones, sensaciones, ideas, y por lo tanto observo y veo mi comportamiento y hábitos. Y el compromiso llega al punto de salir más allá de cualquier confort y poder entonces cambiar, modificar, transmutar, transformar todo aquello que sea causante de disminuir, atentar con mi calidad de vida en cualquier aspecto o en cualquier índole. Por lo tanto, me comprometo a vivir feliz, pleno, a vivir lo mejor de toda la vida, dar lo mejor de mí en cada momento y en cada instante, a ser consciente cada vez más de que doy lo mejor y recibo lo mejor siempre. Por lo tanto, así lo hago. A ser consciente que nunca me ha faltado nada ni me faltará. A ser consciente que siempre hay suficiente de todo y para todos. A ser consciente que en aquello que me focalizo es aquello que experimento. Por lo tanto, me focalizo en lo mejor siempre, en el amor, la plenitud, el bienestar, en la mejor actitud, en las mejores emociones, realmente en la mejor versión, en lo mejor de mí. Y por lo tanto vivo en consecuencia, contundentemente de acuerdo a estas nuevas ideas y focalizaciones que me abren la puerta a las mejores oportunidades. Así lo hago, así lo vivo y así lo experimento conscientemente
cada vez más consciente, escucho, entiendo y actúo. Recuerdo claramente esto y de acuerdo como lo recuerdo, así lo vivo. Y continuamos ahora viendo cómo en nuestro pecho hay una esfera de luz radiante y brillante. Y la esfera de luz radiante y brillante incrementa su luminosidad y va llevando en armonía plena y total nuestro cuerpo físico, emocional, mental. Todo nuestro ser vuelve a una armonía plena y total. Y todo vibra al unísono con esa luz. Una luz llena de amor, del amor de Dios, que todo lo limpia, que todo lo sana. Y nos limpia de toda baja vibración, de toda toxicidad, de toda esa armonía. Nos limpia por completo y absoluto y nos lleva a la armonía. Y esta luz, que es el amor de Dios, nos armoniza física, emocional, mentalmente, en todos los aspectos. Dejamos los malos hábitos, las malas costumbres, aquello que disminuye o merma nuestra calidad de vida. Y somos felices, plenos. Empezamos a armonizar nuestras emociones, pensamientos, nuestro cuerpo físico. Y todo en congruencia nos da una mayor calidad de vida. Y ahora vivimos de acuerdo a esta mayor calidad de vida en todos los aspectos, en cada momento y en cada instante de nuestra vida. Por lo tanto, toda enfermedad, toda baja vibración no tiene cabida, no tiene existencia, no está apta para nuestra experiencia, ya que en este nivel de armonía, solo el bienestar, la plenitud, la abundancia puede existir. Y nosotros en este momento estamos vibrando en las condiciones más sutiles que cada quien se permite, que cada quien tiene acceso de acuerdo a su elevación de conciencia, de acuerdo a su madurez. Y entonces vibramos lo más sutil, lo más sublime que cada quien en este momento tiene acceso. Y por lo tanto, las condiciones se mejoran, cambian, transmutan, las enfermedades se quitan, los miedos se quitan, las ideas no convenientes se desvanecen y solo queda el amor, la conciencia en la gratitud, en la gracia, en la plenitud. Y empezamos a sentir un estado de gracia y gratitud. Gracias Dios por la existencia, gracias Dios por mi salud, gracias Dios por la vida. Y cada quien agradezca por aquello que tiene que agradecer para que se manifieste o esté manifiesto en su vida y sea consciente de que es un gran beneficio, de que es una gran oportunidad, de que es un gran regalo, de que es un milagro. La vida misma en sí misma es el milagro más lindo, más hermoso que Dios nos puede haber dado. Gracias porque así es. Hecho está, hecho está, hecho está. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos. Bueno, no me queda más que agradecerles como siempre la oportunidad de coincidir, de compartir. Y pues cada vez que tenemos oportunidad, agradezco a Dios su presencia y la oportunidad de estar presente y poder servir. Recuerden que ustedes son un puente para muchos. Recuerden entonces que el compartir es muy importante y que el compartir no solo es informar, sino acompañar. Espero entonces que así lo hagan y que recuerden cada vez lo importante que para otra gente esta necesidad que ustedes han tenido y que se ve cumplida con esta oportunidad de coincidir, para ellos también así fuera si los invitamos y les compartimos.